Nos ha enseñado a morar el instante, a demorarnos en el aquí y ahora, para dejar que surja y nos suceda ese asombroso enigma con el que irrumpe y aparece en medio de nosotros lo que se había ausentado. En este aquí y ahora, en el que brota y se desata un vendaval de sentimientos en una poderosa paradoja. El que concita las presencias, el autor, el dramaturgo, hoy es quien se ausenta de esta escena, de este sueño, de esta ficción. Del teatro también hemos aprendido que el gesto más poderoso del personaje es el mutis, porque es entonces cuando se ha ido, cuando en el estremecimiento del vacío que deja, vinimos a descubrir cabalmente quién ha estado entre nosotros. La muerte solo tiene sentido para quienes han amado apasionadamente la vida. Esto dice con elocuencia la plenitud del mutis con el que Vicente Leñero nos deja. En este aquí y ahora en el que la palabra se resiste ante el silencio. ¿Qué podría decirse con palabras que valgan más que el poderoso indecible que contiene este momento? Esta es la hora del silencio, donde solo queda la fe. Y es, sin embargo, este momento, cuando accedemos al reconocimiento de que no hay fe mayor, más radical, ni más comprometida que la fe en la palabra. Precisamente aquí y ahora, ante la muerte de un artista de la palabra, ante el silencio de un escritor. Y es frente a ese alto vuelo de palabras que fueron tramando la imagen de México en la admirable obra de Vicente Leñero, donde yo quisiera hallar la luz de las palabras para evocarlo. Desearía poder hacerlo con palabras desnudas, tan espontáneas y desvalidas como es mi pena, tan hondas e inevitables como aquellas con las que el dramaturgo creó la voz de sus personajes para así revelar la realidad oculta de este dolor mexicano. Esta vez la palabra ha de buscar en la ausencia y su congoja el sitio de la conversación. Es la escena capaz de hacer volver las palabras al silencio de su morada. Esa herida, esta comunidad dolorida, ese consuelo, este duelo. Porque como sucede en el drama, la palabra ante la muerte nunca es deliberada, sobreviene. Sobreviene como sobreviene este vendaval de sentimientos mixtos y del mismo corazón de esta pena brota también el gozo que celebra el triunfo de Vicente Leñero, que nos hereda la victoria de una vida y una obra admirables. Porque en Vicente Leñero, México tiene a un campeón de la libertad y de la verdad.
verdad. Hallarla y exponerla fue la pasión que tramó la congruencia de su obra, tantas veces honda, otras luminosa y hasta regocijante, las más de las veces provocadora hasta el sacudimiento. La libertad siempre fue el camino. Libertad como rigor, como expresión, como creación. La libertad fue el camino para encontrar la verdad y manifestarla, para enfrentar la censura, la violencia del autoritarismo, las mordazas y los embates de la corrupción. Vicente Leñero, el periodista que siempre fue, el que supo elevar el oficio a la altura del arte, caminó siempre junto a los defensores de la libertad, leal siempre a la verdad. Para siempre ha quedado en la memoria la imagen de aquella fotografía en la que se le ve caminando del brazo de Julio Scherer por la avenida Reforma después del golpe a Excelsior. En esa fotografía puede verse sorprendente la mirada resuelta de Leñero, mirando hacia adelante, una mirada que ya anuncia lo que vendría después, una victoria, una revista de investigación que habría de ser referente y piedra de toque en la transformación del periodismo mexicano. En repetidas ocasiones su teatro tuvo que dar memorables batallas contra la censura. Siempre ganó y el teatro siguió adelante. En su triunfo quedó conjurado el autoritarismo y desde entonces el teatro ha caminado en libertad. Escritor total de múltiples oficios, supo abrir los vasos comunicantes que nutrieron sabiamente sus diversos horizontes. El periodismo volvió radical la actualidad del drama. El cine pobló de encuadres y secuencias su narrativa. La novela iluminó en semitonos la escena y el teatro dotó de voces el reportaje y la entrevista. Una poética audaz que sabía caminar peligrosamente en el filo sutil que intermedia entre la realidad y la ficción, lo convirtió en un virtuoso incomparable de nuestras letras, creador de un estilo intransferible. Vicente Leñero es el dramaturgo que del modo más cabal asumió el desafío que nos heredó Rodolfo Sigli: que México aparezca en la alta dimensión del teatro. Esa fue su pasión teatral. Y si el teatro es también el prodigioso espejo que nos convierte en espectadores de nuestro propio acontecer, en la obra de Leñero nos descubrimos habitantes de un país donde nadie sabe nada, urgidos de verdad y de conciencia histórica, de un modo irrenunciable y decisivo. Considerar en su vasto conjunto la obra teatral de Vicente Leñero es ubicarse delante de uno de los más vigorosos edificios de la dramaturgia mexicana. Llamar edificio al conjunto de una obra dramática es una metáfora, pero en el caso de Vicente Leñero es mucho más. Vicente Leñero fue también un ingeniero civil. Al contemplar el conjunto de su obra, admiramos una estructura compleja, sabiamente construida etapa tras etapa en ascenso y amplitud, en cimiento y contorno, en unidad y diversidad, en mesura y audacia, en método e invención, sabio descubrimiento de eslabones y juego perpetuo de dimensiones. Si al talento creador de Lope de Vega se le llamó ingenio, a la destreza dramatúrgica de Leñero podría llamársele en ese mismo sentido ingeniería teatral.
Leñero no es solo el autor de obras teatrales, fue el constructor de un teatro mexicano probable, no utópico, sino tópico. La obra emblemática de su epifanía teatral se llama precisamente Los Albañiles. Su teatro es topográfico, histórico, psicológico, sociológico y político. Cuando Leñero llegó a la escena, venía de la literatura. Discípulo de Arreola y de Rulfo, transitaba hacia una desmitificación de lo mexicano. A fuerza de densidad cotidiana, borra la ilusión mágica de perenidad. Testigo de la transformación de la realidad, su teatro indaga en el rostro cicatrizado del acontecimiento. Itinerario deslumbrante, la obra de Leñero, drama de hoy, consumido en el instante del escenario, es un legado fecundo para el futuro de nuestro teatro. Un panorama contradictorio que entraña una sabia congruencia en la que parece realizarse el antiguo paradigma del teatro, en el que parece mostrarse cómo los modelos del teatro son más antiguos, más fuertes y con mayor capacidad de sobrevivencia que todo lo que podamos agregarles desde esta contemporaneidad sonámbula que se muestra decidida a escapar de la realidad. Desde el escándalo inicial de Pueblo Rechazado hasta la blasfema transfiguración de Jesucristo Gómez, se cumple el evangelio cruel de la paradoja cristiana. Este es el evangelio, esta es la noticia. Vino a los suyos y los suyos no lo conocieron. Del enigma de los albañiles al thriller de Nadie sabe nada, se consuma el caso no resuelto que se oculta en todos los crímenes de cada día. Del juicio a León Toral a la alucinada noche de Hernán Cortés se liberan los monstruos que engendran el sueño de la historia. De la mudanza a Todos somos Marcos se desciende a la semilla de la discordia social. La guerra civil reside latente en la incomunicación de los amantes. La lucha de clases entraña una lucha más antigua, el combate de los sexos. De los hijos de Sánchez a los perdedores se traza el horizonte del oprobio social. La derrota es insolidaria. La soledad del portero al fondo de la cancha es hija de la traición. Del misterioso asesinato de compañero Che Guevara al martirio de Morelos, la historia se desrealiza en la relatividad del documento. La verdad también es la consistencia indecible de la duda. La duda es el suspenso de la conciencia y la historia oficial, un invento de los rebaños. De la visita del ángel a qué pronto se hace tarde. El fin es solo el comienzo del presente. El tiempo siempre avanza hacia atrás. La vida es un invento de la memoria. Paradoja poderosa, el teatro de Vicente Leñero es una fábula eficaz de intimista indagación psicológica, capaz de abrir una grieta en la trama monumental de la historia, para desgranar ahí el torrente de la epopeya. Ahí se agita una inmensa marea social capaz de invadir y avasallar el espacio sagrado de la intimidad con que se descorazona el tiempo de una realidad que se ha ausentado. Vicente Leñero fue el escritor que inició el tránsito hacia la conciliación de la literatura dramática y la modernidad escénica. Y si bien siempre hasta el final defendió la condición literaria del teatro, siempre que escribió el drama, lo escribió para la escena, no para el libro.
En el momento culminante de su dramaturgia, asumió el concepto de puesta en escena como eje estructurador de su composición. Su eficacia transformó la dramaturgia nacional de los años siguientes. Su generosa pedagogía fundó un taller que fue cantera decisiva de muchas generaciones de dramaturgos. Siempre me asombró su profundo cristianismo dostoyevskiano, el evangelio de los pobres, de los humillados y ofendidos, y de todos los crucificados por la marginación social. Al contraluz de esa fe honda y silenciosa, el corazón enfrenta su muerte, convencido por ese Jesús que llora ante la tumba del amigo y que dice que Dios es un Dios de vivos y que Vicente vive y que permanece entre nosotros de algún modo que solo ha de experimentar lo que es espíritu. Y de ahí nace un abrazo para las personas que él más amó. A mí me gustaba decirle que era un hombre bendito entre las mujeres. En primer lugar, Estela, su axis mundi, el centro de la vida, la unidad de medida para reconocer lo que está cerca de lo que queda lejos, en la que siempre pudo comprobar cómo es verdad que ahí donde está tu corazón está tu tesoro. Y también sus hijas, que han sido para él la luz del mundo, estrella de la mañana, el arca de la alianza, causa de su alegría, Estela, Isabel, Eugenia, Mariana. Vicente Leñero nos deja en un momento aciago para México. La conciencia de los mexicanos zozobra indignada y dolida ante el horror de la atrocidad que ha consumado la tragedia de Ayotzinapa. La conciencia de los mexicanos se levanta urgida de lucidez y de horizonte y demanda una transformación radical que detenga la espiral desbocada de la barbarie. A todos nos atañe el desafío. Ninguno puede desviar la mirada ni callar la voz. Al celebrar la vida de Vicente Leñero en un momento así, es también la ocasión de valorar el testimonio de su compromiso. En 1994, cuando emergió el movimiento zapatista y los indios de Chiapas nos desvelaron el rostro oculto de otro México y sacudieron nuestra conciencia, Vicente Leñero, desde el mirador de la Casa del Teatro, supo convocar a los hacedores del teatro, dramaturgos, directores, escenógrafos y actores, para lanzar el manifiesto del teatro clandestino, para iniciar un movimiento teatral memorable que proponía la creación de un teatro de urgencia, que expusiera la conflictiva del país en el momento mismo en que ésta se manifiesta. Un teatro que representara el acontecimiento de nuestro presente inmediato desde la perspectiva de quienes lo padecen. La crisis reflejada en las víctimas, en los usuarios, en la gente común. Un espejo eficaz que nos surge al discernimiento. Obras destinadas a olvidarse y desaparecer, escribía entonces Leñero, pero que cumplan el propósito de testimoniar hoy lo que padecen hoy los mexicanos. Desventuradamente esas obras no se han olvidado ni pueden desaparecer aún. El legado de Vicente Leñero cobra entonces la vigencia imprescindible, la vigencia de lo imprescindible, por cuanto nos recuerda la misión original del teatro.
la construcción de la conciencia sobre nuestro acontecer. Sobrevuela en el legado de sus palabras el aliento de una esperanza irrenunciable, porque va enamorada del triunfo. El presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, licenciado Rafael Tovar y de Teresa, dirigirá un mensaje. En primer lugar, las palabras inteligentes, sentidas y cariñosas de Luis de Tavira, todos las compartimos. Señor secretario de Educación Pública, queridas Estela, Eugenia, Isabel y Mariana, amigos de proceso, compañeros de siempre de Vicente, amigos todos que nos reunimos en torno a esta despedida, a su presencia física. Vicente Leñero construyó una obra definida por la tenacidad. Más de una vez lo recordamos hablando de apartarse de la literatura, luego de romper borradores y reiniciar en una y otra ocasión la ardua tarea de vencer la página en blanco. Con ese ejemplo, con ese no cejar, nos dio una lección de disciplina, de exigencia personal y de determinación a la que debemos páginas que quedan ya en la historia de la literatura en lengua española. Una voluntad, al final, de no renunciar a su verdadera vocación, aun cuando crear universos, perfilar historias o animar personajes sea una de las actividades más complejas a las que puede enfrentarse la inteligencia humana. A finales de los años 50, apoyado incondicionalmente por Estela, su compañera de vida, Vicente Leñero decidió dejar la ingeniería para lanzarse a la aventura del lenguaje, ese código de letras con el que puede inventarse un mundo, crear seres posibles o señalar aquello con lo que no estamos de acuerdo. Hoy debemos agradecer esa decisión que dio a nuestras letras, en muchas de sus modalidades, a una de sus voces más representativas. Sé que en el centro de todo esto, estuvo el estímulo que su familia, una familia amorosa y creativa, representó para Vicente Leñero durante toda su vida. Dedicado inicialmente al periodismo, amplió luego la paleta de su escritura hacia la ficción, y es indudable que las 2 décadas en que destinó sus esfuerzos a la búsqueda de la verdad periodística le dieron los elementos para crear una obra que se alimenta del rigor del investigador y de la autenticidad de la vida de sus personajes y situaciones. Y ese círculo se fue ampliando hacia el teatro, el guión cinematográfico, el testimonio y la crónica, hasta que Leñero practicó la narrativa en todas sus formas posibles. En todas ellas tuvo seguidores, alumnos, lectores, espectadores, de los que se ganó no solo el reconocimiento, sino también ese respeto que es más grande y profundo cuando surge hacia un hombre de conducta congruente que dice lo que piensa, que es fiel a sus convicciones. 10 novelas, 4 colecciones de cuentos, 18 guiones, 14 piezas de teatro, innumerables reportajes y memorias componen una obra que, como ha dicho José de la Colina, abrió una nueva ruta en la literatura mexicana y la hizo dar un salto cualitativo. La literatura estaba sentada en cánones tradicionales, afirma de la Colina, pero llegó él y comenzó a modificar todo. Tal vez porque comenzaba a atisbar que la asombrosa realidad supera en muchas ocasiones la ficción. Esa obra revolucionaria, que inició con La Polvareda en 1959, quedó marcada por la búsqueda permanente, por el ejercicio crítico de la inteligencia y el deseo de narrar. La amplitud de su escritura tendió, y lo sigue haciendo, un puente con los jóvenes. En su caso, como en otros tantos casos notables, fueron los alumnos los que lo elegían como maestro. Generaciones siguientes encontraron en él al guía, al ejemplo de audacia fundamental para la creación.
Él nos ha autorizado a los autores que venimos después, afirmó Juan Villoro, a pensar que es posible escribir con excelencia guiones de cine, obras de teatro, reportajes, artículos, novelas, testimonios. Nos decía que su intento era convertir en relato literario en una especie de postal narrativa. Afirmaba que eso era justamente un escrito periodístico. Periodismo y literatura fueron los dos polos de la obsesión, de su búsqueda personal, y afirmaba: para este oficiante de la literatura, lo importante ha sido siempre por encima de todo, la experimentación. La constancia de su escritura y el calado de sus ideas, su lucidez periodística y la calidad de sus narraciones quedan como una permanente invitación a leerlo, a mantener la vigencia de su palabra, a reflexionar nuevamente su obra y a propiciar su acercamiento con las nuevas generaciones que encuentran en ella un camino a seguir. Vicente Leñero se ocupó de manera firme, pero amable, grata y afectuosa en señalar un camino, el de la crítica constructiva a través del periodismo, el del talento narrativo al abordar los más distintos temas de su sociedad, el del dramaturgo y periodista que supo llegar a la esencia de lo humano. Sumó a su talento literario sus preocupaciones sociales. Fue una voz respetada y firme que aportó mucho a México, que aportó a ese horizonte cultural que ahora es nuestro patrimonio. Vicente Leñero le dio a México obras de enorme creatividad y mantuvo su gran compromiso por un país mejor, por informar y formar ciudadanos analíticos y con conocimiento de nuestra realidad contemporánea. En páginas memorables, como lo han hecho otros grandes autores del mundo, nos dijo con sus textos que el periodismo que él firmaba era al mismo tiempo que análisis crítico de la realidad un género literario. En él tendremos siempre a un autor que alimentó y ayudó a fortalecer el pensamiento, que buscó la verdad en la vida y en la literatura y que ofrendó su talento e inteligencia a México para engrandecer nuestra cultura. En Vicente Leñero se juntaron muchos escritores y la suma de todo ello deja un invaluable legado al idioma, a la creación literaria y periodística que pervivirá por muchísimos años. Recuerdo ahora una frase de Leñero que leí en una entrevista que le dio a Silvia Cherem, quien me dijo que fue la última que realizó Vicente para la revista de la universidad. Estela, el periodismo y la literatura han sido mis fuerzas purificadoras. Camus tiene una frase lapidaria: cuando se acaba el misterio, se acaba la vida. Yo la tomo como una advertencia personal. Creo en la vida eterna, en la partida a medio juego, porque finalmente nunca morimos del todo. Descansa en paz, Vicente Leñero, constructor de palabra, voz imprescindible.